En el caso de la polinización anemófila, ese polen que es arrastrado por el viento, lo más probable es que tenga más chance o más probabilidades de polinizar una flor de una planta próxima que una que está más alejada, o mejor dicho, cuanto más alejada esté, va a ir disminuyendo la probabilidad de que sea polinizada por esta planta que está liberando el polen. Por otro lado, tampoco son poblaciones infinitamente grandes. La fecundación, como dijimos, no es totalmente al azar. Ya decíamos en la clase pasada, rara vez plantas son autógamas, sino que hay un gradiente entre ambos mecanismos. Entonces, vamos a ver muchísimas situaciones intermedias. Incluso la selección natural, más allá de que en el caso de autógamas lo utilizábamos de forma consciente el método de poblaciones globales, acuérdense de que la selección natural está actuando siempre, la consideremos o no. Y al estar actuando la selección natural, por definición, va a estar actuando de forma diferencial sobre los diferentes genotipos que estén presentes en nuestra población. Entonces, como hablábamos un poco con el tema de los frutales, esa alogamia normalmente se asegura por una maduración diferencial, ya sea de los estambres o del estigma, puede ser en distintas épocas, pueden ser incluso a lo largo del mismo día, uno por la mañana, uno por la tarde, o en días sucesivos. Hay diferentes mecanismos de incompatibilidad. Entonces, en el caso del ananá, por ejemplo, el ananá es autoincompatible, por eso si hay diferentes variedades, eso suele pasar más que nada en los bancos de germoplasma o dentro de programas de mejora, pueden aparecer frutos de ananá con semilla, consecuencia de esa pérdida del problema de autoincompatibilidad, lo cual no ocurre en las plantaciones comerciales, porque en las plantaciones comerciales, como normalmente se utiliza una sola variedad, sea que por autoincompatibilidad en la misma planta o por más que le vaya entre plantas diferentes, al ser clones, a fines prácticos es lo mismo. Por otro lado, tenemos que algunas diferentes situaciones de depresión por endogamia. Tenemos, yo les decía, el caso de las cucurbitáceas, donde tienen una fuerte tolerancia a la endogamia, no suelen sufrir depresión por endogamia, lo sufren en mucha menor medida que otras especies alógamas. Y en el otro extremo del espectro tenemos, por ejemplo, el maracuyá. El maracuyá es fuertemente alógama, sufre rápidamente depresión por endogamia. Entonces, eso tenemos que conocerlo muy bien respecto al material que estemos trabajando, porque en aquellas plantas alógamas, ¿no?, donde suele haber autofertilidad, como les decía, el caso del duraznero, ¿sí?, y donde la consanguinidad forzada, por ejemplo, no genera una dilución del vigor, en el caso de las cucurbitáceas, entonces podemos buscar seleccionar líneas puras, ¿sí?, de una forma similar a lo que estaríamos haciendo en autógama. Por otro lado, cuando hay depresión endogámica, como les decía, en el caso del maracuyá, o bastante próximo en el caso del maíz, es difícil hacer selección de líneas puras si no lo manejamos bien. Podemos llevar a lo que es el maíz, por ejemplo, es selección al principio, estamos hablando de hace más de 100 años atrás, cuando Sutton y otros mejoradores empezaron a hacer cruzamientos y autofecundaciones de maíz, al principio se lo buscaba hacer durante 6, 7, 8 generaciones filiales. El problema estaba en la depresión endogámica que se pusiera tan elevada que no es rentable desde el punto de vista económico para la producción de los híbridos, por justamente la escasa cantidad de material que se genera. Posteriormente, desde el punto de vista práctico, las líneas endocriadas de maíz generalmente no superan los 4 generaciones, en general, 3, 4 generaciones, hablando en promedio, ¿no? Ya con eso logramos el suficiente nivel de homocigosis para muchos caracteres de interés, y al mismo tiempo todavía no es tan alta la depresión por endogamia, o es tolerable los niveles de depresión por endogamia que se generan. Lo mejor es, y esto por ejemplo ocurre en ciruelo, podemos tener poblaciones donde hayamos plantas autofértiles, otras que son autoestériles y situaciones intermedias. Ahí hay muy buenas oportunidades para el contexto de un programa de mejora. ¿Por qué? Porque a las autofértiles podemos tratar de generar líneas puras y con las autoestériles
buscar genotipos que combinen bien, es decir, hacer análisis de actitud combinatoria general y específica. Entonces, eso lo vamos a hacer para luego explotar, aprovechar el vigor híbrido, es decir, la aerosis, lo mejor posible. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es un poco lo que comentaban uno de los mejoradores en la charla, cuando en los primeros ciclos, donde tenemos mucho material, se hace una selección visual y se deja actuar un poco la naturaleza, por decirlo así, el ambiente. Y vuelvo a insistir, acuérdense el ambiente, entiéndanlo, tanto las variables edafoclimáticas como el sistema de producción, y donde vamos de forma, si se quiere, indirecta, seleccionar en contra de aquellos genes con efectos desfavorables o alelos con efectos favorables e ir incrementando la frecuencia de aquellos alelos favorables, ¿sí? A fin de que correr, de desplazar la media de la población hacia el extremo de la distribución que nos interese. Y esto es importante, dice, a través de las selecciones cíclicas, que es lo que vamos a ver. La mayoría de los métodos se basan en lo que se denomina selección recurrente. A eso se refiere la selección cíclica. También podemos estar haciendo una selección dirigida contra un determinado alelo presentes en un locus. Entonces, suele haber algunos factores que son desfavorables, generalmente son caracteres cualitativos, o donde tenemos unas series alélicas, o en todo caso son oligogénicos, como generalmente ocurre con los genes de esterilidad floral, ¿sí? Hay letales, sistemas letales balanceados, en deficiencia clorofílica, esos se utilizan en maíz como marcadores, ¿sí? Y que se suelen mantener en la población porque la selección naturalmente favorece a los heterocigotas. Un ejemplo de esto es el carácter de ramificación en girasol. El problema es que el girasol es un gen dominante donde se lo busca seleccionar en contra. ¿Por qué? Porque en girasol, cada uno de estos son capítulos florales, no es útil desde el punto de vista productivo, se prefieren capítulos únicos y con una flor mucho mayor, que es más práctico, tanto para la cosecha como para otras cuestiones productivas. Entonces, en este caso es fácil la selección. ¿Por qué? Porque al ser un alelo dominante, el que queremos eliminar, aún siendo heterocigota, se va a expresar. Ahora, para otras características, donde el alelo de interés es un homocigota, o el que queremos eliminar, mejor dicho, es un homocigota recesivo, tenemos el mismo inconveniente que tiene incluso la selección natural. Solo lo vamos a poder observar en homocigosis. Ahí viene en apoyo nuestro lo que sería la selección asistida por marcadores. ¿Por qué? Porque ahí podemos incluso optimizar la selección, ya que podemos detectar los heterocigotas. Ahora, ¿cuál es el punto de partida en un programa de selección en alógamas? Nuevamente, y al igual que con autógamas, podemos partir de variedades preexistentes o a partir de una población artificial. Cuando yo digo una población artificial, me refiero a que va a estar integrada por diferentes materiales que yo puedo estar aportando para generar mi población de trabajo. A eso se refiere que es artificial, simplemente. ¿Sí? Si partimos de una variedad, como de una variedad local, de una raza local o variedad local, puede haber, y tómenlo esto entre pinzas, relativamente bastante variabilidad. Entonces, partimos primero una selección basal, tal como lo habíamos visto para autógamas. O podemos hacer, y posteriormente podríamos hacer una selección recurrente simple. Eso vamos a verlo un poco más adelante. ¿Para qué hacemos esa selección basal? Para incrementar la proporción de genotipos superiores en la población. ¿Sí? Esa es la finalidad que le buscamos. ¿Para qué? Para poder reducir también el tamaño poblacional de la población sobre la cual vamos a estar trabajando. Acuérdense que nuestros recursos son limitados. Ahora, ¿de qué va a depender la eficacia? Y va a depender del número de genes involucrados en la determinación de carácter poblado y de la heredabilidad de ese carácter también. Entonces, cuanto más genes estén involucrados en su determinación y a su vez cuanto más baja sea la heredabilidad, y se nos complica el panorama. ¿Sí? Entonces, esa selección basal, vuelvo a insistir, como decía la clase pasada, es mucho más eficiente para caracteres, si se quiere, cualitativos o su defecto oligogénicos. Ahora,
si partimos de una población artificial, ¿sí?, en la cual nosotros generamos a partir de una serie de materiales que estamos introduciendo, o que hemos introducido, por ejemplo, en bancos de germoplasma, entonces vamos a permitir la polinización libre entre esas dos variedades. ¿Por qué? Porque buscamos integrar en la descendencia, agrupando, sintetizando la mayor cantidad o acumulando la mayor cantidad de alelos favorables en ese individuo. Entonces, un híbrido, lo básico, un híbrido simple. Un híbrido simple es a partir del cruzamiento entre dos líneas puras o altamente endocriadas. Después podemos hacer híbrido doble, que es a partir del cruzamiento de dos híbridos simples, o también tenemos un híbrido de 3 vías, que es un híbrido simple cruzado a su vez por una línea endocriada. Ahora bien, lo que podemos obtener entonces como producto final en los programas de mejora en alógamas van a ser variedades de polinización abierta, en el caso del maíz, un leal 25, por ejemplo, variedades sintéticas que se obtienen a partir de permitir el libre entrecruzamiento entre un número reducido de genotipos. Acá en la provincia eso se ha hecho con stevia, por ejemplo, o para generar semillas en una variedad policlonal de yerba mate, en el caso de acá del INTA de Cerro Azul. Después tenemos todo lo que son híbridos. Esa variedad de polinización abierta hay que tratar de mantenerla bajo condiciones controladas. ¿Por qué? Porque como permitimos la libre polinización, lo que queremos evitar es la contaminación de ese material. Y cuando me refiero a contaminación, me refiero a contaminación desde el punto de vista genético, de que no reciba individuos migrantes o polen migrante, ¿sí?, de plantas cercanas. Y sobre todo en el caso del maíz es complicado porque es anemófila esa polinización. Las variedades de polinización abierta suelen provenir, ya lo dijimos, de variedades o razas locales o criollas, de otras variedades de polinización abiertas o de poblaciones obtenidas por cruzamiento. ¿Qué características tienen? Suelen presentar relativamente una alta heterogeneidad desde el punto de vista genético. Eso conlleva a su vez una mayor adaptabilidad, una mayor homeostasis frente a las modificaciones ambientales. Y al ser polinización libre, hay un menor costo de producción de semillas. ¿Cómo la mantenemos? Tenemos que evitar mezclas mecánicas. ¿A qué me refiero mezcla mecánica? De garantizar la correcta limpieza de las sembradoras, de las tolvas de las sembradoras. Es decir, los recipientes donde se cargan las semillas van a ser sembradas, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque pueden quedar atoradas, o si no se ocupó totalmente, yo no lo controlo, pueden quedar semillas en la tolva, en el recipiente. Y si yo los elimino, si yo las saco, en ese sentido me refiero a limpiarlo, puedo contaminar, ¿sí?, puedo estar mezclando material que no quisiera. A su vez tengo que tener esa población aislada. Y lo digo aislada, puede ser espacial, puede ser temporal, o puede ser tanto espacial como temporalmente. Y cuando digo temporalmente me refiero a momentos de floración distinta y que no se solapen. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia de un cruzamiento donde yo necesito que se solapen en la medida de lo posible los periodos de floración de los materiales, acá lo que tengo que hacer es, como quiero mantener aislado, justamente evitar ese solapamiento. Y mediante selección negativa, lo decíamos en la clase pasada, descartar lo que esté fuera de tipo. Con una sintética, que es de polinización libre, se sintetiza la hibridación de todas las combinaciones posibles, necesito alcanzar la pancia, ¿sí?, entre el número, entre los diferentes genotipos seleccionados. Pueden ser líneas endocriadas, pueden ser materia clonal, normalmente es un número reducido, 5, 6, no mucho más, depende, a veces pueden llegar a ser hasta 10 materiales, pero siempre se parte de un número reducido. Y que deben presentar, de vuelta, buena aptitud combinatoria general entre sí. ¿Quién es el agente causal de esa aptitud combinatoria general? La componente de la varianza aditiva, ¿sí? Y vamos a construirla mezclando equilibradamente las diferentes líneas parentales, ¿sí?, permitiendo que se interpolinicen, manteniéndolas aisladas, se propagan por semilla, tienen menor heterogeneidad que lo que vimos recién, siguen teniendo buena adaptabilidad, es relativamente bajo costo de producción de semilla. Tenemos que tener un N lo suficientemente grande. ¿Para qué? Para evitar los problemas de cuello de botella, de deriva, que podrían modificarnos las frecuencias de manera errática. Acá tengo que tener los progenitores, se hace selección preliminar. Por ejemplo, en el caso de la stevia, acá en la provincia, el ingeniero de Col había hecho en la facultad una selección primero
en función de los contenidos relativos entre estebiósidos y redobiósidos, por ejemplo, y luego de la batería de materiales seleccionados se lo envió a Cerro Azul, al ingeniero Mario Krivenki, y él hizo la evaluación agronómica, morfoagronómica de esos materiales. Entonces, ¿por qué? Porque podían tener buenas relaciones en términos de principios activos, pero desde el punto de vista agronómico no todas tenían un buen comportamiento. Entonces, primero por una característica, luego por la otra, luego se hace una selección por aptitud combinatoria general y posteriormente se permite el cruzamiento entre esos genitores seleccionados. ¿Cuáles son los problemas que tenemos al construir una sintética? Y bueno, sí o sí necesitamos evaluar las parentales y contar con un número óptimo de líneas fundadoras. Ahora, ¿cómo lo estimamos? Eso lo vamos a ver. En el caso de las líneas parentales, ya lo dijimos, vamos a evaluar por aptitud combinatoria general e incluso podemos hacer por aptitud combinatoria específica. Eso no se preocupen, lo vamos a profundizar el lunes próximo. En cuanto al número de parentales, bueno, la sintética la vamos a formar a partir de K líneas, ¿sí?, que tengan altos valores de aptitud combinatoria general, la vamos a mezclar en el campo, van a estar aisladas. O sea, en esto se parece un poco a lo que veían en el modelo de Hardy-Weinberg, si se quiere. Es decir, vamos a partir de una población lo suficientemente grande para evitar la deriva, vamos a evitar la emigración, la inmigración, mejor dicho, de polen. Tenemos que evitar reducir los riesgos de la selección, y debería ser despreciable a esa escala la aparición de mutaciones en los caracteres de interés, ¿sí?, y permitir que se crucen libremente entre sí. Entonces, en la siguiente generación, que es la sintética 1, o sea, la F1, vamos a permitir la polinización abierta en aislamiento y a partir de la F2 vamos a lograr todas las combinaciones híbridas posibles y a partir de la F2 es que podemos llegar a un equilibrio y a partir de los rendimientos obtenidos en esta sabemos que, ¿qué planteaba el modelo de Hardy-Weinberg? En ausencia de procesos microevolutivos, en una población panita, todo lo que ustedes ya saben, las frecuencias van a tender a mantenerse constantes de generación en generación. Por lo tanto, si se van a mantener constantes, los rendimientos van a tender a mantenerse constantes. Las funciones vamos a tener en su medida en las situaciones ambientales, o en son heredables. También uno espera que no se autofecunden, o si lo hacen, que lo hacen en una proporción mínima. Ahora, hay una fórmula, que es la fórmula de Wright, para estimar ese número de individuos. Entonces, ese número va a estar dado por el valor promedio de esos híbridos para el carácter que estamos evaluando, ¿sí?, formados entre esas K líneas parentales, donde van a ser, ese valor de ahí está dado por K menos 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque hacemos simplemente cruzamientos directos, no recíprocos. ¿Y por qué menos 1? Menos 1 es porque tampoco no hay autofecundación. Por lo tanto, si hay 10 líneas, la línea 1 la puedo usar por las otras 9. En teoría podría cruzar también por sí misma, pero como dijimos, como cita la autofecundación, es por K menos 1. Y vuelvo a insistir, sobre 2, porque solamente los cruzamientos directos, no los recíprocos. Y ese es el valor máximo que puede alcanzar la sintética. Ahora, el rendimiento esperado, la predicción del rendimiento que se debemos a Wright, el rendimiento de la F2 esperado, que lo vamos a tener que contrastar con el observado, va a estar dado por el valor obtenido, el rendimiento de la F1, a la cual le restamos la diferencia entre la F1 y el rendimiento parentales sobre N, ¿sí?, que son los N híbridos, las líneas consanguíneas. ¿Cómo mantenemos una sintética? De vuelta, evitando las mezclas mecánicas, mantenerlas en aislamiento, los progenitores por separado. Si necesario, se reconstituye la sintética. Como sabemos cuáles son los materiales de partida, que pueden ser tanto clones como líneas altamente endocriadas, es fácil reconstituir los parentales, ¿sí? Mantén el tamaño adecuado de la población, vuelvo a insistirlo. Y luego, en cuanto a los métodos, vamos a ver, tenemos método de selección basal, eso ya lo vimos en autógamas. Podemos hacer una selección de líneas endogámicas y explotar la heterosis, en el caso de los híbridos, y selección de componentes en las variedades sintéticas. Entonces, la selección basal simple, que es lo que hablábamos, y es similar a lo que ocurriría en autógamas, no hay contrapolinización en este caso, el fenotipo no es confiable.
¿Por qué? Porque puede existir o podría existir interacciones tipo ambiente. Tenemos la incidencia de variabilidad en cuanto a las características del suelo, en cuanto a compactación, anegamiento, disponibilidad de nutrientes, ¿sí? La evaluación es subjetiva, porque acuérdense que las primeras evaluaciones son visuales, ¿sí? En el caso de rendimiento es un carácter cualitativo y generalmente en poblaciones que ya se vienen seleccionando, si hay poca variabilidad, acuérdense que eso va a repercutir y la heredabilidad por definición va a tender a ser menor. A su vez, si la seleccionada podemos sufrir de endogamia. Entonces, esto es largo. Después acá tienen como ese procedimiento. Vuelvo a insistir, es muy buena para caracteres cualitativos. Si son cuantitativos, hay que usar un test de progenie. ¿Para qué? Para tener un n lo suficiente para poder estimar medias y varianzas. ¿Sí? En estos métodos, los cruzamientos pueden ser libres o dirigidos. Después, otra cosa importante, podemos hacer, esto vamos a ver ahora mejor en la selección recurrente, podemos hacer sucesivos ciclos de cruzamiento y selección en forma encadenada, ¿sí? Y tanto autógamas como alógamas responden de forma similar a la selección masal, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, en maíz, esta selección masal, ¿qué permitió? Bueno, permitió seleccionar a favor de variedades que diferían en color de grano, altura de planta, tamaño de panoja. Sin embargo, no fue útil para caracteres complejos como rendimiento, que no lo podemos evaluar en forma visual. ¿Por qué? Porque hay todo el rendimiento en los diferentes cultivos, como decíamos, hay muchas variables en juego. Variables físicas, químicas, ambientales, de plagas, enfermedades, ¿sí? Que van a estar incidiendo sobre el rendimiento final. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debemos tener para lograr una selección basal adecuada? Bueno, decíamos que necesitamos sí o sí aislamiento, por distancia o por fecha de siembra, o sea, espacial o temporalmente. También podemos generar barreras artificiales, ¿sí? Una barrera artificial, acuérdense lo que les mostraba en la charla Julio Pizarro en el caso de ciruelo. ¿Se acuerdan de esas plantas tapadas por toda esa malla? Como es entomófila, en ese caso la polinización, evitar el ingreso de un agente externo y en todo caso introducir una colmena, ¿sí? Pero que sabemos procedente de un lugar donde no hay la planta, porque yo a su vez necesito generar los cruzamientos. En cuanto al ambiente, uniformidad del terreno y prácticas culturales uniformes. Una correcta preparación del terreno. Acuérdense que a veces los problemas de disponibilidad de nutrientes no son químicos, es decir, no es que el nutriente no esté presente, sino que puede deberse a factores, por ejemplo, acidez del suelo, suelos ácidos, el fósforo en suelos, por ejemplo, con un pH por debajo de 6,4, empieza a estar limitado la disponibilidad de fósforo, ni hablar en un suelo que está en 6, 5,8, 5,5, bastante habitual acá en la provincia. Entonces, si bien el fósforo está presente, pero no está disponible para la planta. O puede verse a problemas de compactación o problemas de anegamiento. Eso nos lleva a que hagamos prácticas culturales uniformes, es decir, en la misma profundidad, distancia, ¿sí? Una correcta preparación del suelo, la fertilización también debe ser lo más uniforme posible, ¿sí? Planificar si va a haber riego o no. Esto es un ejemplo, acá no se maten, porque esto es simplemente un ejemplo de el procedimiento, porque eso se ajusta en función de la especie y de otras cuestiones. Es simplemente a título de referencia, nada más. Ahora, en situaciones como la nuestra, acá en la provincia, eso da distinto ocurre en la Pampulha, por ejemplo, donde no tenemos prácticamente pendientes, ¿sí? Acá sí tenemos pendientes, son muy heterogéneos, porque ese ambiente también genera arrastre de nutrientes, también aforamiento rocoso, en profundidades, incluso esta área superficial. Todos esos lleva a que hagamos una selección masal estratificada, donde yo estratifico, acuérdense cuando veíamos variables mesoambientales, a eso me refiero, ¿sí? Tenemos que seleccionar plantas que estén en potencia perfecta, de mi manera, en el estrato, a eso me refiero con potencia perfecta. ¿Por qué? Porque necesito minimizar la influencia ambiental. Pero podemos hacer también una selección masal estratificada desde el punto de vista genético. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo tener un material que es heterogéneo y puedo utilizar un híbrido, yo ya lo conozco, ¿sí? Y donde como es un híbrido, valga la redundancia, es una F1, puedo
los individuos, desde el punto de vista genético, son uniformes y por lo tanto deberían tener una respuesta uniforme. Entonces, como yo conozco su comportamiento en la zona, yo puedo sembrar como testigo en los diferentes estratos, por ejemplo, en la loma, media loma y bajo, por ejemplo, mi material heterogéneo que yo estoy evaluando y el híbrido, y ver cómo se comporta el híbrido y contrastar contra ese híbrido. ¿Sí? También podemos hacer una selección basal con control parental. Y seleccionamos las que van a liberar el polen. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es castrar el resto de plantas. ¿Por qué? Porque de esa forma yo sé quiénes son las que van a estar polinizando. Ahora, en materiales que ya vienen sufriendo sucesivos ciclos de mejora, la selección basal puede resultar relativamente ineficiente. ¿Y por qué? Una de las causas puede ser la ineptitud que tenemos para identificar los genotipos superiores por el fenotipo. Ya lo dijimos. Por otro lado, yo no tengo control sobre la polinización. Entonces, puedo tener genotipos superiores que van a estar hibridando con genotipos inferiores en esa población. A su vez, una selección rígida, sobre todo si es muy estrecha, me va a llevar a la reducción de mi población y a la depresión endogamia. Y si es muy drástica, incluso también a proceso de IVA. Ahora bien, el conocer esa problemática lleva a una serie de modificaciones, metodologías que tienden a buscar solucionar esos problemas. Esas metodologías son la selección de la descendencia y la mejora en línea, que me permiten salvar la primera o la tercera de esas dificultades que hablábamos recién, y la selección recurrente que me permite solucionar esos tres inconvenientes. Ahora, cuando yo planteo la selección de la descendencia o test de progenie, es un método efectivo, ¿sí? Porque me permite identificar en la clase individual cuáles presentan superioridad debido al ambiente y cuáles debido al genotipo. Entonces, ¿qué hago? Yo selecciono una planta, colecto sus semillas y esas semillas las siembro en línea, en hilera. Generalmente se hacen por lo menos de 3 a 5 hileras próximas para generar un bloque. ¿Por qué? Porque después yo tomo los datos de las líneas centrales y elimino la de los bordes, o sea, elimino en el sentido de que no tomo los datos de las líneas de los bordes, porque se conoce como efecto borde. ¿Cuál es ese efecto borde? Y bueno, son plantas que tienen más acceso a la luz, que están más expuestas al viento, que tienen mayor capacidad de exploración con su sistema radicular. Entonces, yo suelo trabajar con las líneas centrales. A su vez, al trabajar con esas descendencias, yo puedo calcular una media y evaluar el desvío y estimar la varianza. Por lo tanto, tengo un dato mucho más preciso que por la mera selección fenotípica del padre. Ahora, más allá de ese beneficio, no me genera ninguna otra ventaja, ¿no? También podemos hacer una selección de líneas endómicas y explotar la heterosis. Eso es lo que ya veníamos diciendo. Y para eso debemos definir el pivohíbrido heterosis como la superioridad del híbrido producto de cruzar líneas consanguíneas entre sí. Y esto es tan válido para la parte de los animales como de los vegetales. Es decir, una progenie va a presentar vigor híbrido si su carácter, la media del carácter que yo estoy midiendo, en esa progenie es superior a la media de los valores de ambos progenitores. Por ejemplo, rendimiento. Si el rendimiento de la F1 es superior al rendimiento promedio de ambos progenitores, quiere decir que estamos en presencia de vigohíbrido o heterosis. Si por el contrario presenta un rendimiento promedio inferior al de los progenitores, estamos en presencia de depresión por endogamia. Esto también es extrapolable, si se quiere, a las autógamas. Ahí yo les doy algunos ejemplos de autógamas, todas trigo, cebada, algodón y automate son autógamas. ¿Sí? En maíz es bastante fácil y relativamente económico la obtención de los híbridos. ¿Sí? Acuérdense lo que les mostraban en la charla, tanto Julio Pisano como Maximiliano. No es lo mismo cruzar una flor, por ejemplo, o flores de duraznero, ciruelos, son flores grandes, que hacerlo en vid, que es una inflorescencia, que son flores sumamente pequeñas. Piénsenlo si no lo quisiera hacer en mango. Yo calculo que más de uno de ustedes conocen lo que son esas inflorescencias de mango, por ejemplo, o en palta. Entonces, ¿qué pretendo cuando yo hago un cruzamiento de líneas consanguíneas? Y busco obtener híbridos superiores a la población original. Ahora, tengamos en cuenta que yo no voy a obtener en un híbrido nada nuevo que ya no esté presente en la población
ancestral. Y ahora me van a decir, entonces, ¿para qué nos tomamos el trabajo de hacer esa hibridación? Lo hacemos porque si bien no vamos a obtener en principio nada que no exista ya en la población, lo que sí vamos a lograr es un gran corrimiento en la parte de distribución. ¿Por qué? Porque ahora yo conozco la constitución de los individuos, sé quién se comporta mejor que otros, y toda la progenie va a ser similar, y por tanto yo estoy logrando un gran corrimiento en la campana de distribución, mientras que en esa población original, ese genotipo que yo estoy logrando ahora por el híbrido, capaz que está presente, pero puede ser que represente el 1% o menos del 1% de todas las descendencias posibles. Bueno, es lo que venimos hablando. Acá, algo que hay que tener en cuenta es que normalmente la siembra se hace espaciada, que se hace una densidad inferior a una densidad de siembra comercial. ¿Para qué? Para que tenga una menor competencia por los recursos. ¿Qué recursos? Luz, agua, nutrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que exprese lo mejor posible su potencial desde el punto de vista genético. ¿Para qué? Para lograr una sintonía más fina en la detección de los mejores genotipos. Entonces, eso es lo más destacable. Después ahí está el procedimiento. No se lo aprendan de memoria. Sí me interesan esos detalles que yo les resalto. Lo mismo acá, el número de generaciones. Por eso dice alcanzada de la S5 a la S8. ¿Por qué entre la 5 y 8? Porque el número de generaciones va a depender del grado de heterocigosis de la población original. Cuanto menos variabilidad exista, lo más probable es que los individuos sean más parecidos entre sí y por tanto la homocigosis se llegue en menos generaciones. Esto es lo que yo le decía, el tipo de híbridos, simple, doble y de 3 vías. ¿Cómo mantengo un híbrido? De vuelta, evitando las mezclas mecánicas, aislamiento, progenitores por separado y reconstitución del híbrido. En cuanto a mejoras de líneas consanguíneas, podemos apuntar a explotar la complementariedad en cuanto a los cruzamientos, ¿sí? Eso es una opción. Podemos utilizar previamente retrocruzamientos para incorporar en alguno de los progenitores que se van a utilizar como parentales en la obtención del híbrido los alelos de interés. Podemos hacer una mejora convergente. Ahí podemos seleccionar de forma simultánea para el genotipo A y para el genotipo B, donde usamos al otro progenitor como dador, ¿sí?, del material, y vamos seleccionando en forma simultánea y paralela. Es decir, en A introducimos alelos provenientes de B, la línea B, y en B alelos provenientes de A, y seleccionar de forma simultánea. Eso se refiere simplemente a convergente. Y luego, una vez que hacemos cruzamiento, ir retrocruzando esos materiales, y vamos a tener dos nuevas líneas, una línea A y una línea B, semejante a las primitivas, donde a la de A ahora tiene incorporado el alelo B, y en la de B incorporado y fijado el alelo A. Si se quiere, es un poco lo que hacía lo estaban haciendo Maximiliano Dini, o con lo que se hace con las variedades Piwi en uva. Ahí tenemos ejemplos. Voy rápido porque es mucho el material. Simplemente quiero resaltar algunas cuestiones. Básicamente, esto es importante. Van a ver que hay varios métodos de selección recurrente que vamos a nombrar ahora. Pero básicamente, el principio fundamental es el mismo. Por un lado, selección en base al fenotipo o a test de progenie, base fenotipo para caracteres cualitativos, test de progenie para caracteres cuantitativos, en un cierto número de individuos, tanto para un caso como para el otro. Luego los cruzamos a las unidades seleccionadas a esos individuos para generar recombinación de esos materiales y luego volvemos a repetir una y otra vez ese proceso. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio de esa metodología? Y porque en nuestra población, y sobre todo para caracteres cuantitativos, es que nosotros hemos logrado un alto rendimiento, por ejemplo, en maíz, por ejemplo, pero que ese rendimiento sea consecuencia de que haya diferentes combinaciones de alelos con efectos positivos. Acá hay una serie de ejemplos. Entonces, de esta forma, lo que buscamos con esta selección recurrente es decir,
acumulando la mayor cantidad de alelos positivos en un determinado genotipo. ¿Qué tipos de selección recurrente? Bueno, simple o fenotípica, para caracteres cualitativos, y para lo cualitativo, aptitud por aptitud general, específica, y recurrente recíproca, que es lo que les nombraba recién. En los de recurrente simple o fenotípica no requieren pruebas de aptitud combinatoria, se basan en el tipo de la planta, para caracteres de habilidad media o alta. En base a aptitud combinatoria, eso, bueno, vamos a hacer más hincapié la clase que viene cuando nos metamos de lleno en lo que es aptitud combinatoria general y específica y los métodos que tenemos, cross, policross y dialélicos. La sección recurrente recíproca, es lo que les venía comentando. Se ha hecho con poco éxito en maíz, que es donde tuvo mayor su origen. Y cuando uno dice poco éxito, porque entiéndase ese poco éxito en la relación costo-beneficio. Recuerden lo que siempre lo que le comentaron los mejoradores en la charla. Nosotros acá tenemos que estar evaluando siempre todas esas cuestiones. Más allá del logro puntual, ¿se justifica ese logro a partir del costo agregado que tengo para lograrlo? Si no se justifica, no se hace. Por más que desde un punto de vista estrictamente técnico, si quieren verlo así como académico, ¿sí? Es lógico, es razonable, a veces desde el punto de vista productivo no cierran los números. En el caso de selección recurrente recíproca de hermanos completos, ¿qué podemos resaltar? Bueno, que en estos casos se suele hacer selección simultánea por aptitud combinatoria general y específica. La específica es debido a quién? Es debido a las componentes de dominancia y epistasis, ¿sí? Principalmente. Se puede hacer selección gamética, fíjense, es un método bastante antiguo, donde hacemos una modificación del nivel de la evaluación temprana de los materiales, cruzamos una buena línea consanguínea, que ya la hemos seleccionado por buena aptitud combinatoria general, y donde cruzamos una muestra al azar de polen, procedente de una variedad de polinización abierta. Eso que se hace normalmente en un top cross. Eso por eso digo, lo vamos a ver mejor la próxima clase, en profundidad. Y ahí se van a seleccionar plantas cuyas desde progenie van a dar los mejores resultados. ¿Por qué? Porque son las que presentan mayor aptitud combinatoria general. Ahora, ¿de qué depende el éxito de una selección recurrente? Uno, necesitamos suficiente variabilidad genética que permita el progreso en la elección deseada. Por eso, en el caso de las PIWI, en lo que era con el tema de la vid, como se estaba seleccionando no por rendimiento, sino por resistencia a enfermedades, y dado que las variedades europeas no presentan alelos de resistencia a las enfermedades de origen americano, hubo que introducir esa variabilidad de las vides americanas, a partir sobre todo de vitis bruta, por ejemplo. Si no se hubiera introducido, no hay posibilidad de lograr un progreso en la dirección deseada. En este caso, la fijación de resistencia a enfermedades físicas. A su vez, la frecuencia alérica al comienzo del programa va a influir en los resultados. Cuanto más alta sea la frecuencia alélica en la población de base, más rápido es el proceso, más exitoso va a ser. Por eso es que también tenemos que buscar bien, se suele seleccionar unos progenitores, por más allá de que tenga esa material, también tiene un buen fondo genético. Y otro, que tenga el carácter que buscamos introducir. Y en segundo lugar, que su fondo genético sea lo más parecido posible al del otro progenitor. ¿Para qué? Para reducir lo más posible la variabilidad, la varianza posible que podemos tener en la progenie, ¿sí? Y facilitar, acelerar la selección, el programa de selección. Acá tenemos un ejemplo de cómo va ocurriendo ese progreso genético, ese delta G, simplemente. Bueno, esto es lo que ya habíamos dicho. Acá está un poquito más desarrollado. Como les digo, esto no hace falta que se lo aprendan. Esto es simplemente un ejemplo didáctico, pero que se ajusta en función del material. Esto ya estuvimos hablando recién. Lo mismo.
Bueno, en el caso de método de selección de semilla por hilera, acá vamos a hacer selección entre y dentro de las familias. Esto está relacionado, a su vez, con el método de selección por pedigree. ¿Sí? Se complementan. Inicialmente fue planteado para el maíz, pero tranquilamente se puede emplear en otros cultivos. Y ahí hablamos de medios hermanos, refiriéndonos a aquellos individuos que comparten a uno de los progenitores. Generalmente es el progenitor femenino, que es el que solemos conocer, a menos que sea un cruzamiento dirigido a colecta de polen, y ahí sí sabemos cuál es el progenitor masculino, y pueden ser medios hermanos por parte paterna. Acá está la descripción del método, pero como digo, no se lo voy a la metodología en sí. En el caso de la sección por hermanos completos, ¿qué me interesa que destacar, que sí puede importar en el contexto del examen? ¿Quiénes utilizamos como unidad de selección? Y bueno, vamos a utilizar como unidad de selección el promedio fenotípico de la familia de hermanos completos, ¿sí? Evaluarlos en ensayos repetidos tanto en el espacio como en el tiempo, ¿sí? Normalmente utilizamos una parte de la semilla y el resto la guardamos, porque al que sacamos tiempo de material nos queda un resto para continuar lo que es el programa de mejora. Y acá vamos a estar seleccionando por ambos sexos en forma simultánea. Acá nuevamente está la descripción. Como digo, traté de ir de rápido porque eran casi más de 80 diapositivas, ¿sí? Y si no, se iba a ser demasiado largo. ¿Qué me interesa de esto? Y pensándolo para el examen, ¿cuáles son los criterios empleados? ¿Cuáles son los pros, las contra o las limitaciones que tienen los diferentes métodos? ¿Cuáles son los materiales de partida? ¿Cuáles son los materiales de llegada, los productos finales? ¿Sí? Si se ven influidos o no y en qué medida por la selección natural. ¿Cuáles son más, cuáles son los métodos para conservarlos? Es decir, esos materiales de polinización abierta, evitar las mezclas mecánicas y demás. ¿Sí? En una sintética, ¿en qué generación puedo evaluar el rendimiento potencial de una futura línea sintética? O sea, criterios. A mí lo que me interesa que tengan en claro son criterios, porque después cada material es totalmente distinto. ¿Sí? No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si no tienen dudas, estaríamos dando por concluida la clase de hoy. Y el lunes estaríamos viendo, ¿sí? Bueno, profe. Listo. Bueno. ¿Sí? No, el miércoles. Sí, porque si no, no llegamos. El lunes vamos a ver lo que es la formación de toda la parte de aptitud combinatoria general y específica con los métodos de evaluación. Y el miércoles lo que es registro de variedades y el tema de los transgénicos. Igual voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Lo que es registro de variedades van a ser una cuestión de criterios simples, porque normalmente es lo mínimo que tenemos que saber como mejoradores, o al menos como genetistas, de cuáles son los derechos que nos amparan, las obligaciones que tenemos para no tener problemas legales el día de mañana.
pero va a ser bastante simple, bastante acotado, no se preocupen. Así que bueno, si no hay más dudas, nos estamos viendo el próximo lunes. Chao, nos vemos. Chau, chau.